versículos del 1 al 16. Juan 11, del 1 al 16. Dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu presencia entre nosotros, y te rogamos por tu misericordia que nos ayudes a comprender tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Señor, por favor, toca nuestro corazón para que te podamos entender, para que también te podamos sentir, para que te podamos obedecer. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche es un tema que a todos, tarde o temprano, nos afecta. ¿Y cuál es? Es una familia de creyentes ante la muerte de un ser querido. ¿Por qué digo una familia de creyentes ante la muerte de un ser querido? Porque aquí estamos hablando de Marta. Marta era esa mujer afanada que se desvivía por tener todo bien preparado para tener al Señor bien servidito. Era una mujer que le faltaba día para tener todo en orden. Una mujer trabajadora, pero que vemos que a esa mujer la amaba el Señor Jesucristo. Y luego tenemos a María. María, que estaba dispuesta a gastar todo lo que tuviese por servir al Señor. De hecho, ella le ungió los pies, y los pies se los secó con sus propios cabellos. Fíjense la humildad de esta mujer, el amor y la dedicación que tenía por Jesucristo. Y de Lázaro, la Biblia nos dice que de Lázaro es un hombre que era al que el Señor Jesucristo había dejado claro que amaba. Entonces aquí estamos hablando de una familia de cristianos, una familia que realmente amaban al Señor Jesucristo, que realmente le servían, y a los que el Señor Jesucristo amaba. Entonces, cuando nosotros pues tenemos esa confianza en Dios, cuando nosotros somos creyentes, hay veces que en nuestro corazón anidamos la idea o el deseo de que a nosotros
no nos va a pasar nada malo. De alguna manera a veces nos creemos como que estamos exentos de la enfermedad, que estemos exentos del sufrimiento, que Dios, y nos creemos a veces que Dios nos debería tener protegidos como en una cápsula donde nada malo nos toque. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que, aunque seas el cristiano más comprometido del mundo, Cristo nunca nos ha prometido que no íbamos a tener problemas. Nunca nos prometió que íbamos a vivir una vida sin sufrimiento. Nunca nos prometió que no iba a haber enfermedad. Pero sí nos promete estar con nosotros, no solo para sobrellevarla, escúchenme, no solo para sobrellevarla, sino también para vencerla. Y la victoria en Cristo Jesús, no nos creamos que siempre es ser sanado. Muchas veces sí, la victoria en Cristo Jesús es ser sanado, pero en otras ocasiones la victoria en Cristo Jesús es morir. La muerte también es podemos decir, una herramienta, un instrumento que no, o un ente que no pilla por sorpresa a Cristo Jesús o a Dios. No le sorprende, sino que Dios sorprende a la muerte, y cuando parece que ya se acabó todo para esa persona, da la vida, da la resurrección. Entonces aquí tenemos a una familia de creyentes ante la muerte de un ser querido. Y yo no sé cuál es la situación en la que estemos pasando ahora mismo todos los que estamos aquí, pero todos enfrentamos pruebas, enfrentamos en algún momento la enfermedad, enfrentamos luchas, enfrentamos malas noticias, enfrentamos que le pasa a nuestros seres queridos cosas que no desearíamos, pero les pasan. Entonces, vamos a ver aquí, por un lado, ¿para qué sirve la enfermedad? Y miren cómo dice, estaba entonces enfermo uno, ¿cómo que se llama? Lázaro. Era de Betania, y nos explica aquí Juan un poco las características, ¿no? Era de Betania. Betania era la aldea de Marta y de María y de Marta, su hermana. Y luego dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces aquí tenemos que parece ser que Juan se está esforzando por dejar saber a la gente que esta no es una familia cualquiera, no es una familia de incrédulos, no es una familia de aquellos que no tienen nada que ver con Dios. No, dice, estamos hablando de Lázaro. Y si ustedes no han escuchado de Lázaro, seguro que han escuchado de María, seguro que han escuchado de Marta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son famosas de otro pasaje, porque ya es conocido el servicio que le prestaban al Señor. Y bueno, dice, esta familia especial tiene un caso especial. Lázaro se enferma. Y ahí cuando dice que se enferma, fíjense que el significado de enfermar, sí, uno de ellos es enfermar, el otro es debilitarse, el otro es como quedarse inútil. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos enfermos? ¿No nos sentimos inútiles? Ahí se nos acaba todo el orgullo. Cuando ya no te puedes ni mover, cuando dependes de que alguien te quiera llevar al médico, cuando dependes de que el médico te quiera poner un medicamento, y luego más cosas, ¿no? Cuando ya no eres capaz ni siquiera de alimentarte por ti mismo, que a veces ni siquiera tu cuerpo recibe el alimento, que te lo tienen que poner por una sonda, ¿no? Entonces la idea es esta de cuando Lázaro enferma, ya está debilitado, ya no puede valerse por sí mismo. Y eso es lo que trae la enfermedad. No podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Así que
Lázaro enferma y enferma gravemente. Sabemos también que nuestras defensas, cuando la enfermedad no es muy grave, luchan contra esa enfermedad y nos recuperamos, ¿verdad? Pero hay veces que ya no se puede, que ya no podemos luchar. Entonces, cuando nos encontramos en circunstancias así, cuando vemos que no podemos hacer nada más, generalmente todos, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda y ahí sí nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios y uno se acuerda hasta del último santo que hay por ahí. Yo creo que ya no, pero ustedes ya saben. Nos acordamos de Dios cuando truena, ¿no? Pues es lo normal. Cuando nosotros nos vemos impotentes, entonces es cuando pedimos ayuda. Entonces la familia pide ayuda a Jesús. Y se enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y fíjense un poco el argumento que utilizan para de alguna manera hacer lo que venga. No dicen: Señor, mira, este hombre que es tan bueno. No, Señor, apelamos a tu amor para que tú vengas a ayudarnos. El que amas está enfermo. Digo, wow. Cuando oramos, en alguna ocasión le has dicho: Señor, ayúdame porque yo sé que tú me amas. Soy tu amado. Yo creo que tendremos en alguna ocasión también, tendremos que aprender a vernos como amados de Dios, como especiales para Dios. Pero también fíjense que aquí hay una parte de consuelo para la familia. Cuando uno pide por otra persona y tú sabes que Dios le ama, ¿por qué dirías que Dios ama a la persona por la que tú estás pidiendo? ¿Qué te llevaría a decir: Señor, yo sé que tú le amas, por favor, ayúdale? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿A quién nos atreveríamos a decirle eso? Yo creo que nos atreveríamos a decir de alguien que sabemos que camina en obediencia a Cristo. Cuando tú ves que alguien tiene un caminar cristiano, que es una persona fiel, te atreves a pedirle al Señor como con más confianza, como diciendo: Señor, te sirve, tú le amas, tú te has manifestado en su vida. Pero ¿qué pasa cuando un familiar tuyo, que es de esos rebeldes, que no le hacen caso al Señor, que incluso hasta se burlan, que andan de mal en mal, cuando les pasa algo, uno como que se siente y dice: ¿ahora yo qué hago? A veces nada más pedimos: Señor, pues dale una oportunidad para que se arrepienta, ¿no? Pero como que no hay mucho consuelo en nosotros. ¿Y qué pasa cuando esa persona muere? Es incluso peor, porque dice: Señor, ¿y ahora yo? ¿Y qué le digo a los familiares? Sí. Cuando anduvo en obediencia, pues toda la familia se queda con el consuelo de decir: pues está con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando fue una persona rebelde? Hay poco consuelo, ¿eh? Y a veces nosotros somos tan egoístas que no nos damos cuenta de que cuando nos morimos, a nuestros familiares los dejamos con más o con menos carga, también dependiendo de cuán fieles fuimos al Señor. Ahí está ese punto de consuelo que hay en la familia. Al que amas, Señor, está enfermo. Y Jesús escucha la petición y menciona el propósito de la enfermedad. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, primero, el Señor Jesucristo dice que esa enfermedad no es para que Lázaro se muera, pero se muere o no se muere. Lázaro se muere, esa enfermedad no es para muerte. Entonces entendemos que hay una muerte que va más allá de lo físico, ¿verdad? Está la muerte espiritual. Pero también entendemos que ahí el Señor Jesucristo puede estar implicando que esa muerte tiene que ver con que el Señor ya sabía lo que iba a hacer, ¿no?
les está dando una esperanza, pero al mismo tiempo les está diciendo cuál es el propósito de la enfermedad. Entonces uno cuando se enferma, o cuando una persona se enferma, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de la enfermedad? ¿Cuál es? Y yo creo que hay enfermedades que son para juicio. Cuando una persona anda en desobediencia, a veces el Señor le manda o permite que se enferme. ¿Para qué? Para llamarle la atención. Y cuando esa persona, como dice ahí Santiago, si hubiere cometido pecado, le será perdonado, y dice que sanará la persona. Entonces hay enfermedades que son para juicio. Hay otras, o disciplinas, si podemos llamarla. Luego están esas enfermedades que son para que se manifieste el poder de Dios. Ese poder sanador, ¿no? Y eso lo vemos con el ciego. ¿Quién pecó este? ¿Pecó el padre? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Le preguntan al Señor Jesús. Ni pecó este, ni pecaron sus padres, sino que este hombre nació ahí para que se manifiesten las obras de Dios, el poder de Dios. Pero aquí vemos que esta enfermedad dice que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, esta enfermedad es para dar la gloria a Cristo Jesús. Y aquí nos encontramos que sí, realmente esta enfermedad trae la gloria al Señor Jesucristo, porque se manifiesta como realmente Dios está con él, y se manifiesta ese poder sanador, o más bien vivificador, que no solamente sanador, sino vivificador en Cristo Jesús. Pero hay algo que creo que, algo más que podemos aprender de aquí, y es el hecho de que todo milagro que se produzca debe traer la gloria a Dios, debe glorificar a Cristo Jesús. Si vemos por ahí milagros, y les digo que se pueden ver, y de hecho el Señor Jesucristo o la Biblia nos advierte de que van a haber muchas señales, de que van a hacer muchos milagros, pero si no traen la gloria a Dios, duda de ellos. Entonces el Señor Jesucristo escucha la petición y menciona el propósito de la enfermedad, pero aún más, dice, y aquí por si no lo teníamos muy claro, vemos que el Señor Jesucristo realmente ama a la familia. Miren cómo nos dice Juan. Y amaba a Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. A los tres los amaba. Y luego dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y la verdad es que a mí me llama la atención el ver cómo dice, el Señor Jesucristo amaba a los tres. Y la reacción siguiente que se esperaría de una persona, cuando tú sabes que voy a poner un ejemplo, no quiero que suceda, pero cuando tú sabes que un ser querido está enfermo, ¿tú qué haces? ¿Qué haces cuando sabes que un ser querido está enfermo? Busca la manera de ir a verlo, ¿no? Y lo vas a ver cuanto antes. No vas a decir, pues bueno, luego, ya que pasen unos días voy. Si puedes en ese momento, sales corriendo y vas a verlo, vas a buscarlo. Pero aquí el contraste que veo es este. El Señor Jesucristo nos dice, Juan, claramente, amaba a los tres. Amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Pero, y como los amaba, pues se queda ahí 2 días más. Ya lo iré a ver. Y la pregunta es, ¿por qué esto? ¿Por qué no acude el Señor inmediatamente al rescate de Lázaro? Y es que hay una cosa que tenemos que aprender, que el Señor Jesucristo va a ir a ver a Lázaro.
pero lo va a ir a ver ¿cuándo? En su tiempo. Y hay una frase que no sé si la saben, pero si la saben y si no se las recuerdo, y si no la saben, es bueno saberla. Dios, para responder la oración, se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Dios, para responder la oración, se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Pero para ellas puede ser que sí les pareciera que fuera tarde. Y a veces a nosotros nos pasa así. ¿No les ha pasado que a veces están pasando por problemas y no ven la solución y oran y ayunan y buscan la dirección de Dios, buscan la solución de Dios y parece que no llega y no llega y no llega y ya uno se desespera? Y uno debería preguntarse, Señor, ¿por qué te estás tardando tanto tiempo? Y de hecho se pregunta uno eso. Pero en lugar de preguntarse, Señor, ¿por qué estás tardando tanto tiempo? Deberíamos preguntarnos, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? O de otra manera, ¿de qué forma quieres glorificarte en medio de este problema? ¿De qué forma se quiere glorificar en tu vida con ese problema que tú estás pasando? Con esa enfermedad que estás pasando, con esa dificultad en la que no ves la solución. ¿De qué forma se quiere glorificar en ti? Porque hay una cosa que no debemos dudar nunca, y es esta: Jesús te ama. No dudemos nunca del amor de Dios. Dios te ama. Estamos viendo una serie de David Jeremiah que dice que Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. No dudemos del amor de Dios. Pero su tiempo no es nuestro tiempo. Su tiempo es perfecto. Y luego el Señor Jesucristo nos enseña de que si andamos en la luz, no debemos tener miedo a tropezar. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora, recuerden que él dice que después ya dijo, vamos a él, ¿no? Le dijeron los judíos, los discípulos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí hay un principio que debemos aprender siempre. Si andas en la luz, no temas tropezar. Si andas en la luz, vas a encontrar amenazas, vas a encontrar adversidades, vas a encontrar luchas, vas a encontrar enfermedades, vas a encontrar problemas, pero no temas tropezar. ¿Por qué? Porque ves por dónde vas, porque eres consciente o estás viendo dónde vas. Pero si tus ojos no alcanzan a ver, por el hecho de tú andar en la luz, y andar en la luz significa andar en obediencia a Dios, por el hecho de andar en obediencia a Dios, no temas, porque Él sabrá protegerte, porque Él sabrá guiarte. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si andas en la luz, no temas tropezar, porque siempre que tú andes en la luz de Cristo, tendrás la dirección de Cristo y la protección de Cristo. Luego dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿no? Y aquí hay algo que me gusta y es esto. Jesucristo les dice, Lázaro está dormido. Y ellos dicen, si ya se durmió, se va a recuperar, porque normalmente cuando nosotros estamos enfermos, nuestro organismo necesita descansar, las defensas se fortalecen
y entonces pueden combatir al virus o a la enfermedad, ¿no? Entonces, eso todo el mundo lo sabe y lo sabían. Entonces dicen, si ya está durmiendo, ya no hay que ir, Señor. ¿Para qué vamos a ir? Se va a recuperar. Y ya el Señor Jesucristo les dice, que no, que Lázaro ya se murió. Y parecería que ya es demasiado tarde, ¿no? Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y luego dice, mas vamos a él. Y esa frasecita, vamos a él. Ya se murió, pero ahora vamos a él. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es esta. Piensa en el ser más querido que tú tienes. ¿Quién es la persona a la que más amas? Ahora, si esa persona se enferma, te aseguro que tú vas a remover todo, cielo y tierra, hablando metafóricamente, para lograr que esa persona se sane. Y vas, y si tienes que quedarte arruinado, te quedas arruinado. Pero tú buscas, te esfuerzas, luchas porque esa persona sane. Y luego si esa persona no sana y fallece, ¿cómo te quedas? ¿Destrozado o destrozada? Y llorando, sufriendo, cuando vas a sepultarla, y hemos visto como a las personas les dan ataques, se desmayan, lloran, gritan, no saben qué hacer del dolor que tienen. Pero hay una realidad en todo esto. Con todo el dolor, con todo el sufrimiento que es real, no digo que sea un juego, es real. La persona que es sepultada se queda allí sola. Y aunque tú tengas deseos de acompañarle, no te quedas ahí en la sepultura. Tú te regresas a tu casa. Y esa persona se queda allí sola. Puedes ser tú, puedo ser yo. En algún momento nos tocará, si el Señor Jesucristo no viene antes y somos tomados. Pero ahí está esa realidad. Nadie puede acompañar al muerto en su sepultura, nadie. Pero Cristo sí. Solo Cristo puede entrar a la sepultura. Y por eso dice, vamos a él. Lázaro ya ha muerto. Me alegro de que no habéis estado allí para que creáis. Pero ahora vamos a él. Cuando parece que no hay esperanza, Cristo todavía tiene esperanza. Cristo todavía da esperanza. Cuando parece que ya no hay solución, todavía hay solución en Cristo. Cuando parece que la muerte ha vencido, ahora es cuando Cristo viene y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria la tiene Cristo Jesús. Y por eso dice, vamos a él. Ha muerto, pero vamos a él. Ha muerto, pero todavía hay cosas que se pueden hacer. Porque el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar vida más allá de la muerte. Miren lo que dice Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo se había ido a esa región porque los judíos lo querían apedrear? Y él se fue a ese lugar desierto donde Juan había estado bautizando antes. Así que los discípulos lo siguieron y dijeron, ha hecho un buen movimiento el Señor Jesucristo, lo quieren matar aquí, es bueno que se vaya donde no hay gente. Ahora él se regresa otra vez a Judea, y le dicen, pero Señor, si te querían apedrear, te querían matar, ¿qué vas a hacer para allá? Y les dice, no tengan miedo, el que anda en la luz, no va a tropezar.
Si vas en la luz, no tengas miedo. Ahora, los discípulos creían que era peligroso ir a ese lugar. Pero me gusta aquí la determinación que toma Tomás. Y le dice a los demás, ya hemos hablado que es peligroso, ¿verdad? Pero él va. Y si él va, yo voy. Pero no quiero irme yo solo. Somos un equipo. Vamos todos para que muramos con ellos. Vamos todos. No seamos cobardes. De alguna manera está diciéndoles eso. No es que lo esté diciendo, cuidado. Pero está diciendo, no tengamos nada. Vamos y muramos con Él. Porque si es necesario morir por Cristo, yo sé que viviremos. Yo sé que triunfaremos. Yo sé que en Cristo, aunque sea peligroso, seguirle es el camino más seguro. No hay otro camino, ¿verdad? Porque Él dijo eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie dice viene al Padre si no es por mí. ¿Qué requiere seguir a Cristo? ¿Qué requiere de tu vida seguir a Cristo? Pero seguirle de verdad, no a medias. ¿Qué pide el Señor Jesucristo de ti? ¿Qué se puede ver afectado? Te digo, a veces se puede ver afectado tu trabajo, a veces se puede ver afectado incluso tu salud, tu integridad física. Pero vale la pena seguirle. Vale la pena, se los digo, 100%. Dijo el Señor Jesucristo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Ojo, por causa de Él. Y hoy en día, todos los días, prácticamente estamos recibiendo noticias de personas que están perdiendo su vida por Cristo. La están literalmente perdiendo porque hay muchas personas que los persiguen y para ellos realmente es peligroso seguir a Cristo. Pero ¿saben qué? No creo que sea una curiosidad, pero creo que hay una razón espiritual de fondo. Donde más se persigue a los cristianos, más gente se convierte a Cristo. ¿Por qué? Donde más se persigue a los cristianos, más se convierte la gente a Cristo. ¿Será porque ven una fe más viva? ¿Será porque ven una fe más real? ¿Será que porque ven que aquellos que han creído en Cristo Jesús confían en Él, no solo para la vida, sino también para la muerte? Uno de las grandes cosas, de los grandes desafíos que tenemos nosotros los cristianos, es aprender a confiar en el Señor Jesucristo. De tal manera que aprendamos a ver la vida como vivir a Cristo y la muerte como una ganancia, no como una pérdida. Y es duro. Es duro cuando tenemos que enfrentarla, Cuando estamos sanitos, cuando tenemos de todo y cuando vemos que todo va sobre ruedas, somos los cristianos mejores del mundo. Pero luego viene la prueba, viene la tentación de abandonar. Pero solamente recuerda esto: cuando todo va bien, el Señor te ama. Cuando todo va mal, el Señor te sigue amando. Cuando estás sano, el Señor te ama. Cuando estás enfermo, el Señor te sigue amando. Cuando tropiezas, el Señor te sigue amando. Cuando te alejas, el Señor te sigue amando. Cuando te arrepientes, el Señor te sigue amando. Cuando vuelves a Él, te abre las puertas y te sigue amando. Cuando te abraza, te sigue amando. Porque su amor no deja de ser nunca. Y en Él, aunque estés en peligro, porque te ama, no tengas miedo. Síguele. Porque aunque creas que es peligroso seguirle, es el mejor camino
que puedes elegir. Vamos a orar. Padre Celestial, es un privilegio estar ante ti, servirte a ti. Y Señor, es verdad que hoy en día tenemos a varios hermanos que están sufriendo porque un ser querido les ha fallecido. Y te pedimos por consuelo para la familia Miller. Te pedimos consuelo para la familia Dalón. Te pedimos también, Señor, fortaleza para los hermanos que tienen a un ser querido que está enfermo. Te pedimos salud para los enfermos, Señor. Pero sobre todo, te pedimos fe y confianza para no soltarnos de ti, para agarrarnos a ti, Señor, para cimentarnos en ti y para que, aunque parezca peligroso seguirte, que te sigamos, que seamos capaces de seguirte siempre, de obedecerte, de honrarte y de glorificarte como tú te mereces. Padre, a ti damos la gloria y a ti damos la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.